Bueno, vamos a intentar en esta última mesa hacer algo que queríamos haber hecho al principio, que pensábamos que tenía un poco de lógica, que era empezar pues un poco enmarcando casi a nivel teórico, pues un poco de dónde viene toda esta cuestión de los determinantes sociales en la salud, en concreto en la salud mental, hacer un poquito un recorrido histórico. Entendíamos que eso permitía pues, orientar un poco y dar sentido a todo lo demás que íbamos a hablar. Finalmente no ha podido ser, hemos tenido que cerrar, pero tampoco nos parece mal a Mariano y a mí pues, hacerlo, ¿no? Pues dar un poquito de teoría, un poquito de contenido para finalizar. Lo que pasa es que como no queremos aburriros, pues vamos a intentar hacerlo de la manera pues, más amena posible. Por eso vamos a apelar también a vuestra participación desde el primer momento, no solo que esperéis al final al turno de preguntas, sino que mientras estamos Mariano y yo dialogando, pues podáis, aunque sea un poco escolar, levantar la mano y participar. Creemos que hay contenido suficiente y seguro que propuestas suficientes para enriquecer mucho el debate, porque realmente lo que queremos es que podamos compartir, ¿no? En la mesa anterior, la primera mesa de hoy, hablábamos de infiltrarnos, de compartir, de estar juntos. Bueno, pues la forma de hacerlo, evidentemente, es debatir. Y debatir, pues también es a veces confrontar, de alguna manera, ¿no? Bueno, no me voy a enrollar más. Presentar a Mariano Hernández Monsalve es muy fácil. Ya está. Porque lo conoce todo el mundo. Lo conoce todo el mundo y aunque Mariano me decía con razón, dice, no sé si es bueno que me conozca todo el mundo. Bueno, pues a lo mejor efectivamente sería bueno que alguien no te conociera de los aquí presentes. Pero bueno, aún así voy a hacer una pequeña presentación. Mariano se forma en la primera promoción de Mires del Ramón y Cajal, la primera promoción. Primera promoción de psiquiatría, vamos, primera promoción de los Mires en España. Sí. De Mires de España. Somos viejos. En el Ramón y Cajal. Tampoco sé si es bueno que sea el primero, pero bueno. Su labor profesional se ha desarrollado en distintos centros de salud mental de la ciudad de Madrid, habiendo sido jefe de distrito de Parla, Alcobendas, también jefe de coordinación asistencial del Instituto José Germain de Leganés, y acabaste tu labor profesional en la salud pública siendo jefe de servicio de Tetuán, Centro de Salud Mental de Tetuán, donde te jubilaste hace 6 años. Y también es una de estas personas que jubilado que no es inactivo, sino todo lo contrario. Ha sido miembro técnico del Comité de Estrategia de Salud Mental del 2005 al 2012. Interesado en la psicoterapia de perspectiva integradora, siendo además profesor del máster correspondiente de la Universidad Autónoma de Madrid, además de profesor del máster de rehabilitación psicosocial y de recuperación de la Universidad Jaume I de Castellón. Actualmente colabora en residencias para personas con procesos de recuperación y además supervisa equipos y casos en distintos dispositivos de salud y de rehabilitación psicosocial. También ha sido presidente de la Asociación Madrileña de Salud Mental, AEN, ¿no? Ha sido vicepresidente lo diré mal, pero bueno, lo diré, vicepresidente del Mental Health Europe, y ha sido, y actualmente desde hace un año, presidente del patronato de la Fundación para la Investigación y el Tratamiento de la Esquizofrenia y otras psicosis, que organiza cada año un curso internacional de actualización en esquizofrenia y otras psicosis. Te olvidé decir que fui miembro de la Junta Directiva. Es que lo iba a decir ahora, lo dejaba para el final, porque a mí me interesa mucho. Iba a decir que Mariano es un psiquiatra típico, entre otras cosas porque es socio de la MRP, que no es poco para un psiquiatra,
Y además ha sido miembro de su junta directiva, lo cual ya la distingue de la mayoría. Yo no sé cuántos psiquiatras han sido miembros de la junta directiva de la MRP. Entonces, nos honra tu presencia, te la agradecemos, tu colaboración de hace 30 y tantos años. Bueno, vamos a empezar para oxigenar un poco y desengrasar un poco tantas palabras durante este tiempo. Vamos a empezar viendo un vídeo a propuesta de Mariano, un vídeo muy interesante que a mí cuando me lo mandó me dejó fascinado. Entonces, el pedirle al servicio técnico que por favor vea un vídeo, es un vídeo breve de 10 minutitos, pero creemos que puede ser muy interesante. Un poco chocante. $10.000 millones de células nerviosas componen ese 1,5 kilos de materia blanda que llamamos cerebro, centro de mando y control de todo cuanto hacemos en la vida de cada día. Su estructura compleja y delicadísima puede resultar afectada por muy diversos factores, internos o externos. El hombre es parte del mundo, vive en sociedad. Su acción, su respuesta vital a las exigencias que la realidad le plantea constantemente, transforma al propio tiempo esa misma realidad. Hay un proceso continuo de adaptación entre hombre y mundo, un equilibrio dinámico. De ahí que el concepto de salud mental no pueda establecerse fuera de la relación del hombre con su medio ambiente. La civilización urbana, propia de la sociedad industrial, al tiempo que se constituye en fuente de nuevas posibilidades vitales, origina también nuevas posibilidades de frustración. El desarrollo de nuestra civilización urbana implica necesariamente un adecuado incremento en los servicios de salud mental. Hay en España unas 40.000 camas de hospital destinadas a enfermos en tratamiento psiquiátrico. El primer antecedente de este tipo de hospital se remonta al siglo XV, cuando por iniciativa de un fraile mercedario, el padre Joffre, se levantó en Valencia un Hospital de Innocents, Fonts et Orats. Como especialidad médica, también la psiquiatría ha realizado avances considerables en los últimos años. Y hoy, el hospital psiquiátrico se constituye en auténtica comunidad terapéutica. De ser mero lugar de confinamiento para el enfermo, pasa a constituirse en medio de rehabilitación, en etapa transitoria, cuya meta es reincorporar el paciente a su medio natural, su familia, su trabajo, su grupo social. El descubrimiento de nuevos psicofármacos permite mayores progresos en la terapia de las enfermedades mentales y mejorar notablemente tanto el pronóstico de los trastornos psíquicos como las condiciones generales de vida de los pacientes en el hospital. Unido ello a la creciente humanización en el trato ofrecido al enfermo y a la transformación del sistema disciplinario en una terapéutica ocupacional, se consigue establecer en el hospital un clima de libertad y comprensión que contribuye eficazmente a acortar el periodo de internamiento y hace más fácil el paso a las condiciones de vida normal. El trabajo de los enfermos es una importante faceta terapéutica en los actuales hospitales psiquiátricos. Organizado en grupos o talleres, se distribuye en cometidos que van de lo más simple a lo más complejo. El enfermo halla una ocupación acorde con sus posibilidades en cada periodo del tratamiento. Principio de rehabilitación profesional, la laborterapia incrementa la relación de grupo y el sentido de responsabilidad.
Al margen de la productividad social que dicho trabajo pueda reportar y la compensación económica que por su labor perciba el enfermo, el trabajo favorece la activación del paciente y actúa, y esto es lo relevante desde el punto de vista médico, como una de las terapias básicas y fundamentales sobre la enfermedad. El trabajo se realiza bajo exigencias de calidad. Frecuentemente, de los talleres de laborterapia de los hospitales salen obras de auténtica categoría artesanal, de perfecto y valioso acabado. Los hombres que trabajan en estos talleres se hallan integrados en una cooperativa establecida bajo las directrices del hospital. La autogestión, por los mismos enfermos, de los aspectos económicos de su terapia industrial, constituye un paso más en las técnicas de resocialización del enfermo mental. Dentro de cada taller, los enfermos están clasificados en peones, ayudantes, oficiales y maestros, y el pago se regula según las ganancias. Calculados los beneficios, a fin de mes se pagará a cada enfermo según el número de horas que ha trabajado y su categoría laboral. Una junta administrativa, formada por los propios enfermos, rinde cuentas, escucha y resuelve las posibles reclamaciones. El interés científico y práctico por la producción artística de los enfermos mentales es también adquisición de la moderna psiquiatría. Las pinturas de los enfermos ocupan a un círculo creciente de psiquiatras y psicoterapeutas como camino gráfico para la comprensión de la vivencia anormal, como expresión de lo oculto, de lo no verbalizado, como instrumento de una técnica terapéutica que descubre en el impulso de las capacidades creadoras un proceso de autodescubrimiento y finalmente como medio de diagnóstico auxiliar y como forma de control de la evolución de la enfermedad durante más largos periodos de tiempo. A las diversas técnicas asistenciales del hospital psiquiátrico se incorporan también las psicoterapias colectivas con sus modalidades de psicoterapia de grupo y psicodrama. El psicodrama es una forma de psicoterapia que difiere de las formas puramente verbales en que no solamente se habla de los problemas, tanto personales, interiores como con el entorno, sino que también se llevan al escenario, se dramatizan para que sea una cosa más activa y más vivida. Hay tres etapas. Una primera en la que la persona se conoce a sí misma a través de cómo se realiza. En una segunda etapa, en la dramatización, se intenta ver qué mecanismos concurren a la creación de los problemas. Mire, yo soy un policía y traigo una orden de detención de esta señorita. ¿Orden de detención? Orden de detención, sí, del sanatorio. Está escapado. Usted lo sabe, ¿no? Sí, ha venido a casa. Bueno, pues ya está. O sea, ahora mismo se viene conmigo. Oiga, pero yo ¿Qué? estoy dispuesta, soy su madre y yo quiero hacerme cargo. No de quiero mi saber hija. nada, señora. Yo traigo una orden de detención y ahora mismo la señorita se tiene que venir Yo estoy de conmigo. acuerdo con usted, pero Sí, sí, yo yo no- podré ir al comisario. Y en una tercera etapa intentamos que aprenda nuevos modos de reacción ante el mundo. En tanto dura el tratamiento, el hospital psiquiátrico proporciona al enfermo un lugar de trabajo, medios de distracción y oportunidades de realizarse culturalmente. Constituido en comunidad terapéutica, fomenta el autocontrol y las relaciones interpersonales. Su objetivo es reintegrar a sus hogares
a sus empresas de trabajo, enfermos que hasta hace pocos años nuestro mundo consideraba crónicos e incurables. La evolución de las técnicas asistenciales y su utilidad práctica permite conseguir hoy un número de altas casi igual al de otros tipos de hospitales. La visita a cualquier hospital psiquiátrico de nuevo estilo es el medio más eficaz de acabar con el fácil y malsano sensacionalismo que siempre ha rodeado el tema de la enfermedad mental. Pero de las apacibles imágenes de nuestra visita, sería igualmente falso sacar conclusiones apresuradamente optimistas. El hospital psiquiátrico no resuelve todo el problema. Pese a los avances de la psiquiatría, el tratamiento de la enfermedad mental, para que cobre su total sentido, requiere un cambio de actitud hacia el enfermo por parte de la sociedad. La misión del hospital es poner al hombre o la mujer que a él llega en condiciones de reintegrarse a su medio ambiente. Pero si el enfermo dado de alta halla fuera del hospital dificultades laborales, hostilidad por parte de la familia, desconfianza entre los amigos, todo se ha perdido. Cada vez que la sociedad irresponsablemente niega la convivencia normal o un puesto de trabajo, un mínimo esfuerzo de comprensión y delicadeza hacia el hombre o la mujer recuperados, vuelve inútil toda la difícil y costosa labor asistencial del hospital psiquiátrico. Bueno, ha sido un poquito largo, pero merecía la pena al final, desde mi punto de vista, porque ¿no? Cuando habla de, ¿no? de la labor, ¿no? que el riesgo, el hospital pondrá ¿no? las personas en funcionamiento para que pueda volver a la sociedad, ¿no? Como el peso de la atención, ¿no? está centrado en el hospital nos va a dejar de maravilla y luego tienes que volver a la sociedad, ¿no? Venimos de ahí, Mariano, venimos de eso. A medias, porque esto es una fábula, es decir, que no se parece en nada a ningún hospital psiquiátrico, esto es del año 72. En el año 72 había celdas de aislamiento, de castigo, eran cosas tremendas, ¿no? La mayor parte de los hospitales, aunque hubiera alguno un poco despejado, ¿no? Se nombra salud mental, comunidad terapéutica, junta administrativa llevada por los pacientes. Esto era, en fin, no sé, una cuestión. Alguien que ha visitado Europa, que ha estado a lo mejor en Trieste o en algún sitio de estos, y que le suena que estas cosas se podrían hacer. Y es un montaje, vamos, una distopía total, ¿no? Total. Esto era una buena parte de la manipulación informativa de aquellos últimos años del franquismo. Vamos, yo creo que es una cuestión, supuestamente, pues estaba en el momento ya europeo, pues no, ahí está, los pacientes, los hospitales magníficos, tal, saldrán de allá. Sí, no se menciona nada en la red externa, pues no lo había. Se empezó a ver algunos dispensarios por parte del PANAP y las consultas de neuropsiquiatría, ¿no? De 2 horas para unos 60, 80 pacientes, ¿no? Bueno, esto lo traíamos porque, bueno, no sé, a ambos por distintas razones nos había impactado, ¿no? De esta especie de sucedáneo, ¿no? De pseudo-reportaje, ¿no? De una realidad, pues no sé, medio imaginada, camuflada y que alejaba del todo. Sí, es verdad que, bueno, y metía, a lo mejor sembraba ahí un poquitín, una cosa de que estas personas están ahí metidas, pues merecen, no sé, una esperanza, o hay que, es decir, las cosas como anunciando que lo que viene va por esa vía. Más allá de eso, todo lo demás me parece que es una patraña tremenda. Hoy hace 50 años, hoy no, hoy se celebra en Valladolid 50 aniversario. Yo fui estudiante en Valladolid, soy de allí. El día 8 de febrero del año 1975, 3 años después de este documental, se cerró la Universidad de Valladolid por activismo político de los estudiantes. Resultó insoportable el tolerar aquella circunstancia. Se cerró la universidad, se cancelaron todas las clases, se cancelaron los exámenes de junio y todos, de Ciencias, Filosofía, Derecho y Medicina, fuimos a septiembre, ¿no? Y hoy se está celebrando una cosa de estas. Y esto era 3 años antes de aquello, es decir, estábamos en una situación plenamente retrógrada a nivel social general, pero, bueno, siempre hay la posibilidad de hacer de vender la moto, ¿no? De hacer un montaje de un sucedáneo, de cómo sí, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, de ahí nos parecía que traía poco colación, pues no sé. Quiero pensar que hoy no estamos en nada parecido, pero bueno, no sé si alguna vez contamos la película de aquella manera que quien lo ve desde otro lado dice, esto a mí no me suena que estén hablando de lo mío. A mí, fíjate, volviendo a ver el vídeo, porque cuando lo vi la primera vez, lo primero que me vino fue, ¿para qué habremos hecho la reforma psiquiátrica, ¿no? Con estos psiquiátricos tan fantásticos que había, pues para qué se planteara en algún momento reformarlos.
Pero hoy, volviendo a verlo, me he planteado si algunas de las cosas que veía no ocurren todavía en centros que nos llamamos de atención sociocomunitaria. No digo lo mismo, pero nos parecemos en algunas cosas. Hay algún... Porque volviendo a verlo, ¿no? Ya más allá del lenguaje, ¿no? del pseudolenguaje que usa así, científico, que enmascara, ¿no? La realidad para decir, bueno, no, la cientificidad, todo esto está avalado, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero viendo determinadas imágenes me planteaba, hemos avanzado tanto, estamos tan lejos de aquello, ¿no? De hace más de 50 años. Bueno, no lo sé, no me quiero tampoco, Mariano, si te parece... Yo creo que sí estamos lejos, yo creo que sí estamos lejos, pero bueno, vamos a ello. Porque nos daría para estar mucho más tiempo, ¿no? Centrándonos otra vez en el tema central del Congreso, los determinantes sociales, retomando un poco la idea de esta mesa, que era hacer un mínimo de historia, ¿no? De dónde venimos, de dónde viene el concepto. El concepto de determinante social como tal es relativamente moderno, ¿no? Es decir, antes no se utilizaba, hace años no se utilizaba ese concepto, se utilizaban otros, ¿no? Sí que me gustaría que lo pudiéramos comentar, ¿no? Si no me equivoco, la primera vez que la OMS utiliza el término determinantes sociales es en 1998. Pero ya en el año 1974 hay un informe de Lalonde, lo diré bien, Ministro de Sanidad, donde sí que especifica claramente cómo, o cita cómo la salud y la salud mental no solo está determinado por factores biológicos, sino que habla también de factores ambientales, del entorno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál podría ser un poco el recorrido del concepto determinante en salud o sus variantes anteriores? Precedentes, quizás, ¿no? Porque efectivamente por ahí es cuando se empieza a hablar de esto, y el documento de la OMS del 98 es el primero, un documento específico sobre determinantes sociales de la salud. Y luego ya vendrá más adelante, ya en el siglo XXI, de la salud mental. Y se crea luego la comisión que trabaja por el estudio de los determinantes sociales de la salud, ¿no? Entonces, la verdad es que decíamos, bueno, que es también como surgió en parte, bueno, esto ahora hablamos de determinantes sociales de la salud, que no sé si es la palabra más adecuada, determinantes, porque parece que el determinante es siempre algo un poco irreversible y unidireccional, ¿no? Sucede una cosa y se determina, es una determinación de una conducta, de un hecho, de un sufrimiento, de lo que sea. Pero, bueno, a lo largo de todo el siglo XX, por poner algunas fechas, se ha estado trabajando constantemente en una dialéctica entre si la cosa que viene definido por enfermedad mental, trastorno mental, sufrimiento mental, es algo que acontece de puertas adentro del individuo o es algo que acontece en la relación del individuo con el mundo. Es decir, ¿qué pinta lo social en la cuestión del trastorno de enfermedad mental? El trastorno de enfermedad mental son hechos individuales, son diagnósticos individuales que tienen tratamientos específicos, bien sea en lo psico, bien sea en lo biológico. Y mientras tanto, va habiendo toda una corriente que fluye, yo creo, a lo largo del siglo XX, y tal vez trataría de dar aquí algunos rasguitos, ¿no? Porque entrar en profundidad, que merecería la pena, nos llevaría, pues no sé, una tarde o así, sí. Pero, y entonces, no sé, a mí me parecía, vamos, me venía un poco a la memoria la historia de hablar, que además eran las cosas de cuando éramos jóvenes, leíamos libros que tenían que ver con los factores sociales de lo mental, los factores sociales del psiquismo, los factores sociales vinculados a la enfermedad mental, previamente incluso a las cuestiones relacionadas con las reformas, la desinstitucionalización, etc. Entonces, por hacerlo muy sintético, yo quería traer a relucir aquí nombres como, por ejemplo, Durkheim. Durkheim es, creo, el primer sociólogo, además, hay una cosa aquí llamativa también, el acercamiento a los problemas, a la perspectiva social de los problemas mentales. Buenas aportaciones vienen dadas no por psiquiatras, sino, por ejemplo, por sociólogos. Que esto es algo que muchos autores señalan que en los últimos decenios, en los últimos 20, 30 años, se ha perdido. ¿Dónde están los sociólogos que nos ayudan a pensar estas cosas? Estuvo Durkheim, estuvo Goldman, del cual se ha hablado. Hablaremos luego, por ejemplo, de Faris y Dunham, dos sociólogos que hicieron el estudio más potente que se hizo sobre la vida urbana de las personas diagnosticadas de esquizofrenia.
Un estudio que se hace a lo largo de 12 años, del año 23 al 35 me parece, que recoge unos 30.000 pacientes, 15 o 20.000 pacientes o quizá más, y que analizan en profundidad dónde viven, dónde se ubican, dónde están, identificadas las personas con diagnóstico de esquizofrenia, que registran a través de las hospitalizaciones que hacen en 8 hospitales. Se hace un esfuerzo enorme, es un esfuerzo que aportan los sociólogos para saber qué pasa con la sociocosa de la enfermedad mental. Es decir, que los psiquiatras, incluidos los psicoanalistas, miran de puertas para adentro, pero hay otros que dicen, a lo mejor lo que sucede en estas personas, que son, como alguien dijo ayer, derrotados a la vida y que tienen estos sufrimientos tan aparatosos y tan desmesurados y con unos porvenires tan difíciles, a lo mejor hay que mirar también si esto que llamamos la dialéctica de la persona con su mundo, pues está transcurriendo de una forma que nos interesa mirarlo, ¿no? Durkheim es la primera persona que hace un estudio sociológico en relación con el suicidio. Fijaros que en su estudio aísla un poco la enfermedad mental, como hicieron la enfermedad mental, las cosas de enfermedades. Sin embargo, el suicidio, que lo diferencia del todo, el suicidio no tiene nada que ver con la enfermedad mental, es una cosa que sucede con hechos y dinámicas sociales, es distinto según qué países, religiones, hábitos, estructuras sociales, etcétera, y define aquel término que luego ha servido tanto para otros estudios relacionados con la salud mental, que es la anomia, ¿no? Lo que pasa es que se pierde la regulación de la vida personal y social y el sujeto se siente destartalado, se siente perdido, y dentro de esto suceden historias que conducen o pueden conducir al suicidio, o por lo menos establece una relación entre las circunstancias anómicas, el cambio social rápido genera anomia, y en la anomia muchas personas se sienten ahí en esos huecos que se generan, y una de las salidas es el suicidio. Faris y Durkheim fueron otros de ellos. Poco después, en los años 50, tenemos estudios muy potentes en New Haven, porque aquello de Faris y Durkheim fue en Chicago. Durante 12 años estudian todo Chicago, con detalle. ¿Y qué nos dicen? Nos dicen, hay los lugares de vida de las personas con esquizofrenia están perfectamente, organizados en la vida urbana, de tal modo que hay una concentración grande en las personas que más marginación y bohemia tienen, los lugares más desestructurados socialmente es donde habitan más. Y describen varios círculos de cómo va habiendo menor densidad de personas con psicosis y personas con esquizofrenia según se alejan uno de esos círculos. De tal modo que habría como una sociología del urbanismo y la vida diaria de la psicosis. De ahí se originan una polémica teórica que ha conducido a lo largo de todo el siglo XX, que no está resuelta, porque hay todavía en los últimos trabajos publicados en las últimas semanas, etcétera, etcétera, sigue abierta esta polémica. ¿Qué pasa? Que los lugares de desorganización social, luego Faris y Durkheim en el estudio que hace en New Haven hablarán ya directamente de clase social y pobreza. ¿Qué pasa? ¿Que esto genera psicosis? ¿O que la persona con psicosis en su deriva personal va alejándose de los lugares más exigentes, más organizados, y se siente más cómodo y se va perdiendo, en los lugares de menor exigencia social, de más tolerancia a las conductas menos convencionales, etcétera, etcétera? Que es la hipótesis causal. La desorganización social, la pobreza, posteriormente genera psicosis, pobreza con toda la complejidad que esto tiene, los términos. Yo me quedo con la idea que mencionaron varios de vosotros, Diego, por ejemplo, también, el tema de complejidad relacionado a los temas que tratamos. No es tan sencillo decir esto y esto se relaciona de forma directa. Congreso de la AEN de este año, Congreso del Centenario de la AEN, estamos de viejos, como veis, ¿no? Es sobre la complejidad en salud mental. Es decir que, entonces, decíamos, la hipótesis causal es esas circunstancias duras de la vida, llamémoslo de tal. Luego podemos hacer un repaso a cuáles son los determinantes duros que se consideran relacionados con la enfermedad mental, pues están asociados con ello. Y otra es la historia de la segregación, es decir, la medida en que las personas están menos preparadas para competir en una vida muy difícil, sobre todo en la vida urbana tremendamente compleja, exigente, etcétera, etcétera, se van aislando, se van tomando distancia de este recorrido. Bueno, estas son algunas de las... Quería también traer a colación, simplemente por señalarlo, pero me gustaría sobre esto, si alguien quiere, vamos entrando en... Señalando algo que va sucediendo también en el otro mundo, en el mundo que no es de la biología, que luego vendrá, ya hemos hablado mucho de ello, pero que es de la psico además alternativo. Hubo dos hipótesis alternativas para explicar la vida humana y los fenómenos sociales en el siglo XX, que son el freudismo, el psicoanálisis y el marxismo.
pues ambos se ocupan de puntos de vista totalmente distintos. Uno mira para adentro, aunque también explica los fenómenos familiares, etcétera, etcétera. Es un dentro-fuera, pero donde predomina la organización del mundo instintivo, etcétera, etcétera, el freudismo. Y el marxismo, que considera que el hombre es un ser social que está sometido a los trajines y la dialéctica de la relación con los fenómenos económicos que hacen de la explotación del hombre por el hombre mercancía, etcétera, 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 que os sonará o conocéis un poco. Aunque ya la historia de este poeta llamado Carlos Marx pues ya queda un poco trasnochada, ¿no? Pero sigue por ahí rondando. Entonces, simplemente señalar, allá en la Viena de principios de siglo, donde Freud empieza a generar sus historias alternativas, ya empieza viendo desde el principio lecturas, bueno, un poco alternativas o disonantes o divergentes o de alguna forma, en fin, bueno, distintas de lo que plantea Freud. Por ejemplo, Adler. Adler es un discípulo de Freud que acaba rompiendo con él, que ha leído a Nietzsche, que ha leído a Marx, no es marxista para nada, pero que entiende que no se puede entender, bueno, sustituye, como sabéis, las pulsiones más sexuales de Freud porque el hombre lo que de verdad le preocupa y le afecta son las relaciones de poder, y que la vida de cualquiera, sobre todo cuando naces desde entornos digamos de derrota, de inferioridad de condiciones, lo que te hace daño es estar en inferioridad de condiciones, estar bajo la influencia de los que tienen poderío social, económico, etcétera, y que por tanto constituirte como persona llamada a poder tener una realización personal, realización propia, etcétera, etcétera, es un desafío llamado a no tener muy buen porvenir, ¿no? Sufrir y no sacarlo adelante. Y empieza, en la Viena aquella, como alternativa, empieza a hacer clínicas sociales donde atiende los problemas de salud mental infantil con las madres, haciendo grupos y entendiendo que eso es una... Otra alternativa a Freud en aquellos momentos es Jacob Moreno. En el vídeo sale el psicodrama, un psicodrama muy templado, muy adaptativo, muy, en fin, representar una cosa teatral. Psicodrama en aquel momento que se representaba en Viena en las calles, donde la gente representaba sus dramas personales, para que todo el mundo lo viera y sobre eso poder hacer activismo, diríamos un activismo dramatizado, pues era también una forma de entender la psicología humana como algo un poco distinto de lo que se puede contemplar solo en un análisis individual y en el diván y en el despacho. Y le decían, salga usted del despacho, señor Freud, y venga con nosotros a discutir sobre lo que nos pasa en las relaciones humanas, en los dramas humanos, en los... No, estos son algunos de los señalamientos, ¿no? Luego, si queréis también ponéis muy deprisa y a lo mejor hacer algunos apuntes, por lo menos dejar señalado, cosas que nos han afectado también más directamente en la experiencia española y, bueno, internacional en la española, el tema de que a principios de siglo, en la alianza entre un usuario, Clifford Beers, que era un hombre que, bueno, que se dedicaba a los negocios y que había tenido ingresos psiquiátricos y diagnósticos de psicosis, y un psiquiatra en aquellos momentos, pues verdaderamente a mí me parece que de los psiquiatras... Yo tengo mucha estima a 2 o 3 psiquiatras norteamericanos, John Strauss, Eisenberg, Leo Eisenberg, que ya falleció, y este hombre, Meyer, ¿no? Adolf Meyer, pues un hombre que era suizo, fue a Estados Unidos, y entonces, bueno, fue verdaderamente uno de los primeros que tenía una perspectiva integradora, ¿no? De las cuestiones que pudiéramos llamar más convencionales y más sociales y psicodinámicas, ¿no? Y en alianza con Clifford Beers, pero con el protagonismo del usuario, entre los dos, hicieron el montaje de la Federación Mundial de Higiene Mental. Entonces, la primera idea que surgió para hacer la defensa de las condiciones de vida de las personas, que les protegieran de sus problemas mentales, de no enfermar o de enfermar con más calidad, era la higiene mental. Tuvo todo un desarrollo con impacto internacional que nos llegó también a nosotros. En España, 100 años ahora que se fundó la AEN, la Asociación Española de Neuropsiquiatría, bueno, en diciembre del año pasado, y en el 27 se fundó la Liga de Higiene Mental. Gracias. ¿Qué pasaba? Bueno, pues ahí se incidía una cosa que tiene que ver con cosas que han salido aquí, que es, bueno, nosotros vemos que la clínica tiene mucho que ver con lo social. Lo social nos desborda. La pobreza, la tiranía de unos con los otros, la opresión, el que unos no tienen la palabra y otros sí, el hombre como mercancía, las condiciones de trabajo, el paro, el desempleo, tantas cosas, ¿no? Los regímenes dictatoriales, ¿no? Tantas cosas, ¿no? Y entonces, yo como profesional, ¿qué hago? Aíslo aquello y digo, bueno, yo le trato lo mismo que el de digestivo trata el estómago
Y luego, mira, si no hay para comer, ¿qué lo vamos a hacer? Eso ya es cosa tuya. La desnutrición, diríamos, es un problema médico o un problema social. Las enfermedades infecciosas. Bueno, pues cuando dijeron, no, esto viene de unas fuentes que se contaminan, los médicos dijeron, bueno, pues hay que ir a la fuente, hay que desinfectar aquello, ¿no? Hay que tener agua desinfectada, no podemos tratar uno por uno, ¿no? Es decir, lo social y lo individual, O la tuberculosis. Los mayores avances de la tuberculosis es cuando mejoraron las condiciones de vida, alimentación, saneamiento, etcétera, etcétera, de las personas, no tanto por la aportación de los fármacos. ¿Nosotros qué hacemos con esto? Entonces, a nivel internacional y en España en su momento también, nuestros predecesores se subdividieron. Dijeron, por un lado, montamos la AEN, la Asociación Española de Neuropsiquiatría, que va a pretender, con un fundamento científico, empujar la transformación de la asistencia psiquiátrica en España, ¿no? Cambiar las leyes, cambiar las instituciones, etcétera, etcétera. Llegó la Guerra Civil y aquello se desmadejó hasta que luego ya la nueva AEN, digamos, de las que nos sentimos miembros, retomó aquel proyecto. Pero dijeron, mientras tanto, en la sociedad pasan muchas cosas. Y nosotros, como profesionales, a lo mejor no somos 100 del todo para decir cómo tiene que vivir la sociedad. Pero la Liga de Higiene Mental sí. Porque la Liga de Higiene Mental somos los profesionales que, inspirándonos en nuestro conocimiento, nuestra experiencia, etcétera, y queriendo dar salida a nuestro compromiso por el cambio social, el cambio político, vamos a hacer otro régimen de actuación a través de la Liga de Higiene Mental, que pretende conectar con la población. Y decían, por ejemplo, las semanas de higiene mental, donde iban a los sitios con el espíritu de la barraca de Lorca a predicar, digamos, ¿no? Promoción de salud mental, prevención de enfermedades mentales. No se hablaba de estigma, pero cosas equivalentes, como aceptar, cómo mejorar los climas de vida en la familia, en los hogares, la educación de los niños, la prevención de la delincuencia. Todas aquellas cosas se abordaban desde la Liga de Higiene Mental como un compromiso social y sociopolítico de los profesionales, ¿no? Bueno, lo dejo ahí como algo que forma parte de... Luego la Federación de Higiene Mental se canceló, se formó la Federación Mundial la Federación Mundial de Salud Mental en el año 46, me parece que es, un congreso de Londres, cambió el concepto de higiene mental por salud mental, discusión que puede ser interesante, pero que bueno, yo creo que ahora no es quizá el momento de entrar, hay bastantes analogías, pero algunas diferencias. Y bueno, pues ahí también, claro, nosotros llamamos de salud mental, pero verdaderamente lo que hacemos es atención clínica, ¿eh? No sé si hacemos algo muy parecido a un trabajo de salud mental con la comunidad, que es otra de las cosas que ha quedado ahí un poco en el aire y que tiene que ver, y yo sí también lo señalo, por si hay lugar a que acentuemos este debate, con la pregunta que planteó antes Pilar sobre el tema de la identidad profesional. Mi opinión es que sí, que un poco algo que tiene que ver con la identidad profesional opera como freno importante para pasar a no saber combinar o no estar muy conscientes de saber cómo combinar nuestro trabajo netamente profesional, científico, profesional, técnico, diríamos, con lo que podría llamar el activismo o el compromiso sociopolítico de las conclusiones que nosotros sacamos de lo que está, de la vida que vemos de los pacientes. De ahí este letrerito que me pasan el otro día después de una charla también que tuve ocasión de tener en Castellón, que hablábamos les lanzaba un poco la propuesta, efectivamente, que yo tomé de John Strauss, de, bueno, esta cosa de ellos piensan en nuestra enfermedad, nosotros pensamos en nuestras vidas. Tenemos ahí una cierta discordancia. ¿Qué hacemos cuando nos damos cuenta de que aparte de hacer la parcelación, de atender los síntomas y aliviar síntomas, tratar la enfermedad, diríamoslo así, lo creamos más o menos, que es la enfermedad, donde empieza, donde acaba, que sabemos que son constructos, no tanto como entidades naturales, pero, y la otra cuestión un poco son las vidas de las personas. A día de hoy esto es muy importante. A día de hoy esto es muy importante, ¿no? Porque estamos nosotros formamos parte de este entramado que se ha señalado, el narcopsiquiatría, no sé qué, no sé cuánto, la alianza de la industria con la clínica, etcétera, para definir los sufrimientos mentales que tienen siempre un trasfondo social y político, definirlos en términos de enfermedad mental y aplicarles una respuesta biológica, farmacológica, que no es biológica. La biología, yo creo mucho en la biología, pero esto no es. Biología es un sentido muy amplio de la palabra, somos seres vivos, ¿no? Sino que es farmacología como suplencia de. Por lo tanto, esta es una pregunta también me parece interesante, ¿no? Bueno, y yo sí planteo, no hace mucho, con médicos generales, yo tuve ocasión de participar en una cosa que provocó un gran, bueno, no hace mucho, 30 años o cosas así, y es que muchos de nosotros definimos qué pasa con los médicos generales que empiezan a estar quemados, que están a disgusto con su rol, con su profesión. Entonces, con un buen amigo que
se ocupa de estas cosas, definió, y yo le ayudé luego a redefinirlo y publicar, lo que se llamó la enfermedad de Tomás. La enfermedad de Tomás era un problema de la identidad del médico de primaria, que no sabía muy bien qué era ser médico en el contexto que le gustaba trabajar, que era algo distinto para lo que se había formado. Se había formado para hacer una determinada clínica, una determinada asistencia, y se encontraba con una cosa distinta. Lo de Tomás no era por Tomás López Corominas, no, era por Tomás, el protagonista de La insoportable levedad del ser de Kundera, que este era un médico que tuvo que exiliarse por motivos políticos de Chequia o de Checoslovaquia y fue a parar, no sé si a algún lugar de Viena, de Austria. Y entonces él era neurocirujano, pero le emplearon de médico. Y dijo, yo no sabía lo que era esto, daba altas y bajas a la gente, recetaba aspirinas, me sentía descolocado, no me sentía médico, ¿no? Con esta idea de la confusión o la pérdida de identidad profesional, nosotros describimos la enfermedad de Tomás, que es lo que le pasaba a muchos médicos generales, que de repente se habían formado para ser científicos o para ser profesionales de prestigio reconocido, queridos por la población, y se encontraban luego recetando aspirinas, dando bajas, a lo mejor siendo denostados por mucha población que los molesta, los provoca, teniendo a lo mejor el inspector que te pone una sanción por menos de nada. Una cierta decepción, diríamoslo así, de sus roles profesionales sin el prestigio, sin el cientificismo, etcétera, etcétera, y pensando que en otro sitio existirá la medicina, pero no en el sitio donde lo está trabajando. Y yo planteo que no sé si hoy nosotros, en lo profesional, tenemos alguna dificultad también para enriquecer esa especie de perfil profesional que nos permita ejercer nuestra tarea como personas que saben acerca del psiquismo, acerca de esto que llamamos la psicopatología, la intervención clínica, o las terapias o las intervenciones psicosociales, y que mira también de qué modo tenemos que gestionar nuestra relación de compromiso con la sociedad que genera tanto, tal y como está organizada, que genera tantos sufrimientos a la gente que nosotros atendemos. Si vamos a ser instrumentos de un tratamiento paliativo... Y eso precisamente, perdona que te interrumpa, Sí. Mariano, eso precisamente era una de las preguntas perdona, que te iba a estoy hacer. hablando más de la cuenta. Sí, porque se nos va a acabar. Se te deja pasamos escuchando a Mariano, además embobados, todo el tiempo que haga falta, ¿no? Pero para facilitar también el debate, te lanzo la pregunta. Insisto que nos gustaría que participarais en cualquier momento. No, eso lo has comentado varias veces, lo estabas diciendo ahora, ¿no? Los técnicos de la salud mental, como los llamemos, profesionales, da igual. ¿Cómo vamos más allá del despacho? Es decir, cómo intervenimos sobre los determinantes sociales, ¿no? Porque intervenimos esa mirada hacia lo individual, pero ¿cómo salimos hacia afuera? ¿Es nuestro papel? ¿Lo tenemos que hacer? ¿No? ¿Está afuera? ¿Hay que hacerse activista político? ¿Hay que hacerse otra cosa? Esto está en abierto, pero yo creo que para mí uno de los aprendizajes desde fuera que más me ha ilustrado, me ha ayudado a pensar y hasta donde he podido tenerlo en cuenta para mi práctica, muy lejos de lo que aprendía de ahí, es lo que pasó en Trieste, ¿no? Uno de los sitios potentes de la reforma psiquiátrica. Bueno, de la desinstitucionalización en todo el mundo podemos aprender muchas cosas, ¿no? Porque ha habido también experiencias muy interesantes de profesionales y ciudadanos implicados en cambios sociales que además trabajan por la salud mental de la gente. Hay experiencias. Pero quizá a nivel más general, a raíz de la experiencia de Trieste, en la cual, como sabéis, bueno, es la experiencia más potente de cierre del mayor hospital psiquiátrico de Europa, que existía allí en Trieste, en el cual, digamos, con una visión crítica de lo que estaba sucediendo dentro del hospital, bueno, con aquella formulación de Basaglia, pongamos entre paréntesis la enfermedad, a mí siempre me ha parecido muy interesante y que es, bueno, en realidad no sabemos muy bien lo que es, pero le ponemos este nombre a las personas que están ahí y les atendemos como pacientes que se han cronificado, que están horrible y que nos parece que eso no tiene por qué ser así. ¿Y qué pasaría si aliviamos todo el régimen restrictivo y coercitivo de la historia hospitalaria, que desde Goffman, etcétera, etcétera, sabemos que es el doble de la enfermedad, el doble de la enfermedad es toda esa colección de cosas que le pasan a las personas por estar institucionalizados? No sabemos en qué consiste la enfermedad en realidad. Quizás ingenua, no lo sé, de que una vez salido de los muros del hospital y haciendo vida colectiva, vida ciudadana,
a lo mejor encuentra su normalización, sus modos o maneras de vivir adecuado para cada cual. Y esa experiencia se puso en marcha, se cerró el Hospital Psiquiátrico de Trieste, con una complicidad enorme de toda la comunidad ciudadana, de toda la ciudadanía, y la perspectiva de rehabilitación en Trieste era, demos vivienda y trabajo. Vivienda al que no tenga, pues en pisos compartidos, en residencias compartidos, y trabajo de modo que todo el mundo, en cuanto dijera yo quiero, formaba parte de una cooperativa social, no este sucedáneo que aquí nos han dicho, de una cooperativa social real, con lo cual a partir de mañana tiene usted trabajo, va a poder ser cooperativista, ser copropietario de esa historia y empezar a trabajar. Y entonces los centros de salud mental serían centros verdaderamente de trabajar por el vínculo, por la relación social, por la construcción de vidas alternativas. Y entonces abren 24 horas al día y la hospitalización a menudo se ve transformada en un lugar de quedarse a dormir en las camas que hay en los centros de salud mental para que pasen la noche quienes están en una situación de crisis, quienes están en condiciones de estar en la casa, pero no tiene por qué hospitalizarse. Por ahí me parece que se abren vías pues muy interesantes de esta. A día de hoy nosotros, pues no lo sé, pero yo creo que esta cosa de estar en la EN, de estar en la MRP, es una forma... Crear unos servicios diferentes. Bueno, eso es, bueno, sí. Digo que nosotros que podemos hacer, pues yo creo que activar hasta donde podamos estos núcleos, que son núcleos de discusión compartida, de pensamiento creativo, para ejercer la influencia que podamos sobre las administraciones. Hombre, yo creo que, pues decimos, ¿algo ha cambiado? Pues hombre, yo creo que vemos la red que hay en Madrid, que podemos hacer muchas críticas, pero bueno, que es una forma de intervenir en ese hiato que ayer veíamos, los determinantes sociales y los servicios. Bueno, pues ahí los profesionales estamos en ese intervalo, estamos en ese hiato entre lo que son los determinantes sociales. Adelante. No se oye. ¿Te tienen que dar volumen? Hola. Ahora sí. Gracias, Mariano, por hacer esta exposición. Bueno. Me acordaba de lo que decía Giovanna Di Giudice cuando vino a Madrid al Congreso de la EN, y ella decía que la diferencia es que en Trieste hay una cultura de derechos, ¿no? Que aquí no tenemos, ¿no? Y quizá ese es el problema, ¿no? No hablo del sistema de salud mental, sino hablo en general de la sociedad, porque eso es un poquito también lo que decía Belén ayer, ¿no? Que esto es una cuestión no solamente de que empuje una serie de profesionales, etcétera, etcétera, sino que yo creo que esto hay que llevarlo al discurso social, ¿no? Es decir, y no tenemos una cultura de derechos cuando no se respetan los derechos, cuando la Convención de Derechos Humanos de Personas con Discapacidad se pasa por ahí, cuando pasa lo que pasa ahora, lo que ha pasado en Galicia, y no nadie se echa las manos a la cabeza, ¿no? Y creo que también parte del trabajo que hay que hacer es transmitir todo esto que estamos sintiendo aquí a la sociedad, porque si no el cambio se hace muy difícil, ¿no? Pero desde una base de derechos y una cultura de derechos que no tenemos en este país. Yo me acuerdo hace unos años, la vicepresidenta del Tribunal Constitucional estaba en unas jornadas de Manantial y me dijo que las leyes no estaban para hacernos felices. Y yo le dije que lo único a lo que aspirábamos los activistas en derechos humanos es a que las personas con sufrimiento psicosocial tuviéramos los mismos derechos que el resto de los ciudadanos de este país, ¿no? Entonces creo que el cambio tiene que ser un poquito también desde ahí, ¿no? Desde visibilizar todo esto en lo social para hacer una transformación, porque desde ahí es mucho más fácil. Yo veía ese documental que tú habías puesto y digo, bueno, sí, igual a lo mejor habían ido a ver a Tosquels, porque eso no existía en España, ¿no? Pero sí que existía en otros sitios. Y lamentablemente, ojalá muchos sitios que dicen que no son manicomios, pero que sí son manicomios, ¿no? Funcionaran como lo que pasaba allí en Tosquel. Y bueno, quiero hacer una última aportación rapidísima, y es que os sugiero que cambiéis el nombre de la asociación. Asociación Madrileña de Recuperación Psicosocial. Ahí os lo dejo. Bueno, yo en lo de los derechos estoy de acuerdo. La única cuestión es cómo, y si tú dices que aquí no se respetan los derechos, digo, no hemos acertado en hacer saber que muchísimas personas, cientos de personas, quizá no miles, han estado trabajando durante mucho tiempo por los derechos ciudadanos de las personas con y sin diagnósticos. Y ha habido gente que se ha dejado el pellejo haciendo ese trabajo. ¿No ha redundado? Pues ¿qué lo vamos a hacer? Yo antes veía
Instel, el que fue director del National Institute of Mental Health en Estados Unidos, tengo ahí la documentación, nos dice: he gestionado 20.000 millones de dólares para hacer investigación. Los resultados son que nos sentimos decepcionados porque no hemos conseguido ni de lejos lo que se pretendía. No hemos podido parar la evolución en negativo de los pacientes, hay más morbilidad, más discapacidad. Nos hemos equivocado en el foco. Tenemos que verlo todo totalmente de otra manera. 20.000 millones. Nosotros a nivel pequeñito, aquí en España, ha habido muchísima gente dejándose el pellejo en la defensa de los derechos. ¿No ha llegado a la sociedad? Pues no sé, tendremos que ver que hay que seguir en ello y cuando digo de Trieste y que fue una de las claves fue la complicidad ciudadana. No es que allí tengan o no tengan, se lo han currado, porque cuando todo esto empezó tampoco nadie tenía conciencia pero simplemente era una cuestión de dignidad democrática y de hecho el movimiento que está detrás de todo aquello se llamó psiquiatría democrática. Es decir, una historia, democratizamos la vida de las gentes, de los que están sanos y de los que están menos, ¿no? Para de qué modo se sortean esas barreras de acceder a esto que llamamos la salud o estar un poco más cerca de esto que llamamos tener cierto nivel de salud, que significa, entre otras cosas, ser respetado, tener voz, tener participación, etc. Estoy de acuerdo. La cosa es cómo lo hacemos. Yo decía, aquellos compañeros nuestros hace 80 años montaron la Liga de Higiene Mental para trabajar por estas cosas. Ahora, no sé, bueno, hacemos lo que podemos. Iba a hablar perdón. No, un poco contestando a Rafael, ¿no? Lanzabas la pregunta de cómo podemos hacer nosotros los profesionales aquí en la calle, más allá de todo lo que es social. Y entonces, digo, podemos empezar a pensar por el entorno, cómo trabajamos con el entorno que tenemos, porque sigue habiendo sitios donde el profesional está detrás de una mesa, donde el profesional tiene un despacho, donde la persona que va a hablar con ese profesional tiene que entrar al despacho de el que tiene el poder, enlazando con lo que decías, Mariano, ¿no? De lo que nos mueve es el poder. Entonces, todo el sentido que tiene el espacio, las actividades que se generan, el potencial y el que esté abierto a todas las personas por igual, para que la persona que va pueda decidir qué hacer, todo eso no lo estamos planteando en serio o en profundidad. Y creo que se podía empezar por ahí o continuar por ahí quien ya lo está haciendo, ¿no? Sí, yo lo apoyaría, ¿no? ¿De qué modo y manera cada uno de sus servicios y sus centros? Bueno, yo creo que uno de los fracasos, por lo menos relativo, de los centros de salud mental es el atrincheramiento de la gente en los despachos, ¿no? Es decir, hace mucho tiempo que se sale muy poco en los despachos. Y otra de las cuestiones que quizá no se valora acciones para hacer en el entorno. En algunos sitios sí. Y creo que eso se hace más en los centros de rehabilitación psicosocial, los dispositivos de rehabilitación psicosocial, que en los de salud mental. Lo digo porque yo he estado dirigiendo centros de salud mental y con la envidia de que en determinados dispositivos de rehabilitación os las arreglabais, programas de ocio, programas de no sé qué, programas de tiempo libre, programas de inserción acá, allá, en el otro lado, para hacer algo que es abrir ventanas, abrir puertas, abrir espacios para estar haciendo intersección con la comunidad, porque entonces aquí el problema tuyo pasa a ser, a medio plazo al menos, compartido, y es problema colectivo, es problema de todos. Estoy de acuerdo. A mí me parece que la historia está de cómo y de qué manera. Claro, a nadie en las universidades, ni en el MIR, acaso, tampoco, te preparan para decir, y tiene que ver de nuevo con cuestiones técnicas, cómo se hace esto, pero también de identidad. Yo soy una persona para trabajar con el entorno, y yo soy una persona para aplicar diagnósticos y tratamientos y psicoterapias muy sutiles, ¿no? Es decir, que esa pregunta es importante. Además, antes de que hable Diego, perdona, trabajar en el entorno no tiene por qué ser modificar el entorno, ¿no? Es decir, una cosa es que tú... podemos trabajar en el entorno simplemente intentando que la persona se adapte a ese entorno o de una forma, digamos, simétrica, o sea, ¿no? Con doble influencia, intentar cambiar el entorno. Por eso digo, no basta solo con salir del despacho, no basta solo con trabajar con los entornos, que no es poco, sino intentar cambiar. Entonces, la pregunta es, los profesionales, los técnicos, tenemos que intentar, podemos cambiar el entorno. Es un poco un debate, una pregunta sin respuesta, evidentemente, pero no es trabajar, no es modificar el entorno, sino entender lo que significa el entorno y todo lo que hay en el entorno para todos nosotros, porque sí lo vas a utilizar de herramienta también.
Estoy de acuerdo, pero también modificar el entorno, pues modificar leyes y modificar normas, modificar costumbres, abrirlas. Van, de acuerdo. Diego. Claro, sí, yo creo que, no sé si me oye. Sí. Vale, yo creo que desde esta mirada compleja hay que hacer todas esas cosas y cada uno se tiene que sentir más a gusto en unos aspectos o en otros. Hoy justo acaba de presentarse el plan de acción de salud mental del Ministerio de Sanidad, que eso es una acción política. Claro, que eso es una acción política, producto de unas elecciones democráticas y donde trabajamos para infiltrarnos en esas instituciones políticas para intentar cambiar algo, y se está viendo claramente. Hoy hay una reacción brutal de determinadas comunidades autónomas y de determinados grupos de presión de la psiquiatría para tratar de demostrar que ese plan de acción es un plan ideológico, es un plan nada científico y te lo intentan tirar, y además de una manera muy brutal. Siguiendo con la experiencia de Trieste, Basaglia transformó el manicomio con la ayuda de la sociedad, como Tosquelles en su momento lo intentó hacer en Reus y tal. Bueno, quiero decir así. Pero luego Basaglia se hizo político, entró en el Parlamento y se intentó y aprobó la famosa Ley 180. Entonces, quiero decir que yo creo que lo que es importante en parte es que tenemos que estar en donde está la sociedad para tratar de hacer todas esas cosas a la vez. Porque si no, vamos a perder la batalla, y es una batalla que es dialéctica continuamente. Quiere decir que esto es importante. Y luego hay que hacer una pedagogía en la escuela, hay que hacer una pedagogía en los medios de comunicación, porque en realidad estamos hablando del estilo de sociedad, porque los determinantes sociales también tienen que ver con la sociedad, como yo hablaba un poco de Han o de todas las personas que están intentando entender lo que está pasando. Y a mí me parece que es que la salud y lo político y tal, todo está unido. En realidad todo está unido. Y creo que tenemos que conseguir que la sociedad también tenga un conocimiento más amplio y donde se pueda debatir y donde se pueda, yo creo que sobre todo empezando fundamentalmente por ir a las escuelas también, a meter todos estos conocimientos como qué significa el ser humano, sus dignidades, sus derechos, sus diversidades de la manera de pensar, y luego que el conocimiento científico en el sentido amplio, sociología, etcétera, vaya calando. Y para eso yo creo que es verdad que tenemos que tener una actitud, para mí, como más de salir de los despachos en ese sentido. Cada uno, por supuesto, en la manera, pero salir de los despachos a tratar de compartir esa influencia. No sé, yo si no lo veo, no lo puedo ver de otra manera. Matiz, salir no lo digo solo en sentido físico, sino también metafórico. Ocuparte de aquellas exacto, cosas a eso me refiero. Yo me lo refiero en el sentido metafórico. No son estrictamente de tu disciplina. Sí. Y, por ejemplo, la alianza con la pedagogía, que la trabajamos poco, la considero esencial. Claro. ¿No? Es decir, que con el mundo educativo, por ejemplo, y con el mundo social y con el jurídico. Pero Tomás, ¿no? Buenos días, ¿se me escucha? Soy Ángel de Hierbabuena. Yo dos cuestiones. Una primera cuestión es respecto, yo creo que todo esto que estáis hablando de salir de la consulta, los profesionales y demás, yo como que estoy al otro lado y demás, yo creo que se trata más de una cuestión que introduce un término de equidad, ¿no? Yo me estaba acordando de la asociación, yo vengo de Hierbabuena, que tenemos un compañero que él creía que es que él tenía, os va a sonar un poco extraño, pero es que él lo creía así, que creía que él era como una obligación legal, igual que, no sé, como que no puedes ir a más de X kilómetros por hora en la carretera, hacer todo lo que le mandaba el psiquiatra. O sea, realmente que él creía que tenía que obligar, o sea, que lo que decía el psiquiatra era como ley, o sea, punto. O sea, si el psiquiatra le mandaba a cerrar, tenía que cerrar porque era el psiquiatra y ya está. Entonces, realmente, esa creencia todavía está ahí. O sea, no es algo que haya pasado hace 10 años, 15 años. Eso ha pasado el año pasado, pasado este año. O sea, y si vas al médico para cualquier otra cosa, Bueno, pero realmente... Ya. Ni te puedes regresar involuntariamente. Ni él cree, realmente, tú puedes creer que lo que te dice el médico es verdad o no, pero él creía en este caso que es que si él no lo creía era, digamos, un poco menos que un delito o algo así, o sea, era algo tal. Y luego yo me voy, esto se sale un poco de
de lo que Mariano estaba comentando, pero es que si no lo cuento reviento, y viene a ver un poco el título de las jornadas, ¿no? Y hemos estado hablando todo el tiempo de determinantes sociales, de lo que realmente todo lo que tiene que ver con la salud mental y lo que determina las causas, ¿no? Los determinantes sociales, ¿no? Y yo me voy un poco como, no sé, estaba esperando a ver si salía, y como no sale, pues yo lo voy a sacar, ¿no? ¿Qué es la familia? Que es que si no, ¿cuánto reviento? Entonces realmente, claro, muchas veces se tilda a la familia como que ahí puede ser las dos caras de la moneda, ¿no? Hay una familia que puede ser esa familia que ayuda, que apoya, que está ahí siempre, pero también puede ser la otra parte, ¿no? De la otra cara de la moneda, esa familia que sobreprotege, que cuida en exceso, bueno, toda esa parte, ¿no? Y yo para terminar siempre pongo el mismo ejemplo del cuento de Jorge Bucay, que es un autor argentino del elefante, ¿no? No sé si lo conocéis, os cuento muy brevemente. Es un elefante muy chiquitito, que una vez estaba solo por el campo y le cogen un circo, le atan a una cuerda y empieza a crecer, y intenta tantas veces deshacerse de la cuerda que no puede y se hace mucho daño. Y ya cuando empieza a crecer, realmente, claro, se convierte en un elefante muy grande. Bueno, todos sabemos lo que es un elefante. Y ya no trata ni de soltarse esa cuerda, no trata ni de hacerlo, no ya porque no pueda, porque evidentemente un elefante todos podemos entender que puede soltarse de esa cuerda, sino porque ya tiene tan determinado en sus creencias y en su mente que no puede, que realmente no lo intenta, ¿no? Y yo creo que la familia es un gran determinante, y a mí me hubiera gustado que, sinceramente, que se hubiera hablado de bueno, de los vínculos, pero realmente... De la crianza. Pero del hogar. Pero en el sentido... Eso se continúa durante toda la vida. Sí. Toda la vida, ¿no? Cuando te están diciendo... Toda la vida, como te están puteando. O cuando te están diciendo constantemente, no puedes. Al final tú realmente, si a ti constantemente te dicen no puedes subir esa rampa, 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 aunque tú realmente te creas con la capacidad, al final tú no te vas a creer capaz de subir esa rampa, porque si te están taladrando... Muchas gracias. Nada, simplemente reconocer la importancia de la familia como elemento paradigmático de entorno que tiene doble vía, hace daño y protege, ¿eh? Y entonces ahí se juegan tantas cosas. Tendríamos que remitir al origen de la familia, propiedad privada del Estado, por un lado, y luego de todo lo que aquí tampoco hemos mencionado una palabra mágica en toda la rehabilitación, en toda la clínica, es la palabra del estrés, ¿no? Que dijimos, todos sabemos que asociado a esto que se llaman dificultades en las relaciones familiares, se han venido definiendo como elementos de estrés en la relación del sujeto con la familia, que se reconocen como de elementos clave para el desencadenante de la psicosis, y más que para el desencadenamiento, con otra palabra que tampoco hemos mencionado aquí, que tiene que ver con la evolución y la cronicidad de las cosas. Es decir, que los determinantes sociales, incluyendo la familia, no solamente están a la hora de provocar o no provocar problemas de salud mental, sino a la hora de intervenir en que esos problemas tengan salida, se solventen, se remonten o se queden atrincherados, bloqueados, etc. Pero claro, nos daría para muchos, ¿sí? Es cierto, ¿eh? La familia es el elemento clave para considerar en serio, ¿no? En serio y en abierto. Y lo que todo esto demuestra es que algo de lo que estamos aquí un poco haciendo, a nivel un poco pequeña muestra, y no es la primera vez, ni creo que para nada será la última, sino que cada día irá más, es que esta especie de trabajo compartido, de pensar en alto y ir a más en un trabajo compartido entre profesionales de la psicocosa, de lo mental, y las personas con diagnóstico, estáis haciendo uso de los servicios, hacer ahí un trabajo compartido me parece que es imprescindible. Un discurso nada fácil, a veces de aunar, porque tenemos puntos de vista distintos y a veces intereses o expectativas distintas, pero me parece que es imprescindible. Y que si sabemos defender unos derechos y unas necesidades y una perspectiva de futuro para los servicios que necesitáis o necesitamos, me parece que sería imprescindible que esto lo trabajemos bien. Tomás, creo que ibas a decir algo. Sí, pero bueno, como quieras, Tomás.
Es que, bueno, hay tantas cosas que no sé un poco por dónde coger. Quizá por la parte esta de que nos toca a los profesionales salir de los despachos o no. O esto cuando en los recursos de rehabilitación, pero yo llevo mucho tiempo allí trabajando, también hacemos estas cositas, ¿no? Eso de cositas no, es que es la cosa que tenemos que hacer. Salir del despacho y trabajar en la comunidad. Pero no para adaptarnos, sino tenemos que salir a la comunidad para observar lo que la comunidad nos puede dar. O sea, me gustaría también hoy, después de todo este debate de los determinantes sociales, lo que afectan para la salud, la agencia de la propia comunidad para generar salud. Que no hemos hablado de esta parte de la agencia de la salud, ¿no? Y los dispositivos de rehabilitación van a la comunidad, vuelvo otra vez a decirlo, y observan esos contextos que son salutogénicos o que no lo son. Sea el contexto educativo, sea el contexto familiar, sea el contexto sanitario. Y ahora que estoy en los servicios de salud mental también me pasa lo mismo. Allí también podemos observar qué contextos son salutogénicos y cuáles son y cuáles no. Y teniendo presente eso que la comunidad ya hace para encontrarse mejor, aliarme con eso que ya hace para encontrarme mejor y poder, de hecho, remar juntos. Y luego, las personas a las que atendemos las tenemos siempre como personas defectuales, como si no pudieran dar a la comunidad, ¿no? Y claro que pueden dar, y por empezar a dar, como hace Silvia o comenta, dar esa enseñanza que das tú con los clubes de lecturas, ¿no? O esta apología, o esta educación, o lo que quieras, de los derechos humanos, por empezar. Entonces, ¿por qué lo voy a dar yo, que también estoy en la universidad? ¿Por qué voy a hablar yo de los derechos humanos cuando pueden venir las personas a hablar de los derechos que les son vulnerados, ¿no? Y que les gustaría que los futuros profesionales les ayudaran a eso? Entonces, estos son pequeñas alianzas bobas, ¿no? Pero que transforman contextos. No sé si me explico. Y esto no son las pequeñas cositas que tenemos que hacer en rehabilitación o recuperación, ni las pequeñas cositas que hemos dejado de hacer en salud mental, sino que entiendo que son las cosas que deberíamos hacer. No sé. Si no es lo que tenemos que hacer, entonces yo me alineo con la enfermedad de Tomás. Tengo un complejo de identidad. Yo ahí lo dejo. Bueno, tenemos que hablar del tratamiento, ¿eh? El tratamiento debe ser mortal, ¿no? Lo tiene. Debe ser, tiene. Lo más importante es el preventivo, pero tiene también el paliativo y el de recuperación. Vale. Me he escrito aquí una serie de cuestiones, a ver lo que... No, digo, hay una cuestión, la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, yo creo que lo fundamental y con lo que deberíamos quedarnos todos es con que es lo que marca el paso de la sustitución de la toma de decisiones a que otros tomen decisiones por ti, a la toma de decisiones con apoyos. La cuestión es qué apoyos son los que hacen falta, pero sobre todo la cuestión es de que quien tiene que tomar las decisiones sobre su vida es la persona. O sea, y venimos del manicomio y del pensamiento manicomial, que es que el sistema sanitario o un profesional u otro tiene que tomar las decisiones por la persona porque se supone que nosotros somos imbéciles o algo así y no podemos tomar decisiones por nosotros mismos. Imbéciles, somos personas de riesgo, somos molestos, somos una carga, etc. Y ahí la cuestión es cuál es el papel realmente del sistema sanitario y de los profesionales del sistema sanitario, ¿no? Yo siempre, últimamente, está claro que va a cambiar el paradigma, que estamos en cambio de paradigma. Yo creo que hay un término que para mí es fundamental, que no digo que tenga que ser ese, pero para mí es el paradigma de la dignidad, porque si algo está afectado en la vida de las personas es su dignidad y estás humillado y humillada por todas partes, cuando tienes un diagnóstico o cuando estás sometido a un poder, una amenaza y unos significados que son ajenos, ¿no? Yo creo que es fundamental también la cuestión de cómo está claro que ahora estamos en un lado del péndulo extremo con el tema de la individualización, con la crispación, con la polarización, hay una situación, pero hay que tener en cuenta, algo que tenemos los locos es que tenemos esa capacidad de elevarnos fuera de la realidad, por decirlo de algún modo, y esto es un momento muy puntual. O sea, y lo que toca ahora, y tiene que venir por fuerza, porque no hay otra, es la comunidad. O sea, y hay que apoyar, efectivamente, es lo que dice Marta. Y la cuestión es, ¿cuál es el papel de los profesionales? Y yo no creo que sea darle lecciones a la comunidad, efectivamente. A mí hay un concepto, digo porque en Asturias también, el tema de la salud comunitaria, ¿no? Al final la salud comunitaria es la salud de los médicos diciéndole a la comunidad cómo tiene que hacer las cosas. En Asturias, nosotros, de hecho, hace poco, nosotros tenemos unos encuentros, este año será el cuarto, que se titula Salud Mental, Salud Social, ¿no? Y un término, un concepto que ha aparecido en varios títulos es el de comunidad saludable. En vez de salud comunitaria, comunidad saludable, ¿no?
en ese sentido hay un montón de cosas. Lo mismo que el tema de la prescripción social. O sea, eso de que la prescripción social sea cosa de médicos con su ordenador y su pantalla, tal, todos deberíamos ser recomendadores de activos. Nosotros hablamos más de promoción de activos, exploración, hallazgo, y luego hace falta un acompañamiento a esos activos para las personas, que una de las cuestiones fundamentales es la dificultad de relación y el poder tal. O sea, a mí me parece fundamental. O sea, el tema de los activos es que es el futuro del bienestar, de la salud mental, de lo que se le quiere llamar. Claro. Pero, y es lo que dices tú. ¿No? Para abrir una brecha de las que hablábamos hoy, que decía Karina, una brecha. En los activos hay una brecha, porque ya están instaurados. Entonces, si ya están instaurados, están dando algo de semilla de funcionamiento ahí, ¿no? Luego cada profesional también, o cada recurso, pues piensa global, pero actúa local, que yo esto lo digo mucho. Tú piensas global, pero luego a tu servicio, porque en tu servicio no es lo mismo que el servicio de al lado, o lo rural no es lo mismo que lo urbano, pero con esta idea global. Perdona que te he cortado. Sí, pero que los activos están en la comunidad, no son sistemas sanitarios. Están ya ahí en la comunidad. Claro. Y tú tienes que ir, no al revés. Eso es. Una de las cuestiones, digo porque en Hierbabuena, claro, o sea, tiene 25 años en primera persona. Y algo que hemos visto, porque incluso nos ha pasado a nosotros, es que acabas en el gueto de la salud mental, por decirlo de algún modo. Y lo que estamos tratando de promover precisamente es ir más allá del gueto. No solo que nosotros, o sea, las personas que formamos parte de Hierbabuena, podamos participar en espacios comunitarios, sino también abrir la asociación a que en nuestras actividades, en nuestras actuaciones, participen también personas más allá, incluso profesionales, pero no con el rol de profesional, que es el que... Claro, estamos de acuerdo. Como activos que sois vosotros también, porque vosotros sois un activo en sí mismo, entonces, claro, podéis dar, o sea, esto de la reciprocidad, que también que se recupere con las personas que estáis en esta situación, ¿no? Y yo solo una última idea, que es el tema de la responsabilidad, ¿no? Yo antes hablaba de cómo en mi alta, para mí fue fundamental la cuestión de la responsabilidad. No vamos a hablar de la culpa, pero bueno. Claro, yo lo que sí que me parece que está claro, que en ese sistema de sustitución de la toma de decisiones se te está arrebatando la responsabilidad sobre ti mismo de alguna manera, ¿no? Se puede querer más o menos, pero al final hay una desresponsabilización a un lado de la mesa, pero es que también al otro lado hay una sobreresponsabilización. Yo entiendo que luego cuando tenéis esos problemas con el tiempo, con el exceso de gente, con la dificultad para atender a toda esa demanda, ¿qué tal? Claro, mucho de toda esa demanda debería estar en la comunidad, debería estar siendo no tratada, sino simplemente vivida en la comunidad. Y ahí sí, generar ese vínculo, esa relación horizontal lo más posible, que no sea de imposición. Y es eso, al final yo decía de lo de Ottawa, de identificación de aspiraciones, de necesidades, y cambiar o adaptarse al medio ambiente. Por supuesto que hay que cambiar el medio ambiente, los entornos o lo que sea, hay que incidir ahí. Y ahí vosotros tenéis vuestro conocimiento, y ese sí es importante ahí, que ese conocimiento de los profesionales de las ciencias o las tecnologías psiquiátricas, que también sirva para que la comunidad también acoja y legitime a las personas. Tenemos conocimiento, pero nos falta una variable que no cuesta, bueno, sí cuesta, al final todo cuesta, todo se puede monitorizar, que es el tiempo. Nos falta tiempo, porque si estás en las consultas no estás en la comunidad. Si estás haciendo el grupo no estás en la comunidad. Si estás viendo o sea, estás haciendo selección de personal, no estás en la comunidad. Entonces, nos falta tiempo. A los profesionales nos falta tiempo. Perdona. Pero por eso se trata de que sea la comunidad la que aporte ese tiempo. O sea, en realidad sería una inversión de un tiempo relativamente pequeño para que la propia comunidad haga esa labor. Asociaciones en primera persona, otro tipo de entidades. Se ve que hay que seguir esta conversación otro día ya, ¿no? Perdonad, porque sé que ya, bueno, deberíamos haber finalizado, pero creo que va un poco al hilo. Y se me ha quedado a mí aquí en el pecho como que necesitaba decirlo, como le ha pasado también al compañero que está por allí, de, jopes, que si no lo digo, pues, no, según contabas tú la historia, perdóname tu nombre. Mariano, contabas la historia, ¿no?, de todo el movimiento de higiene, de higiene mental y todo esto de la Liga. Al mismo tiempo, en Latinoamérica se estaba produciendo lo de desarrollo comunitario, ¿no?, que era un poco la educación popular de Paulo Freire. Paulo Freire, perdón. Y bueno, que al final era movilizar un poco y sensibilizar realmente a la población y que fuese justo la comunidad, lo que decía el compañero de allí, para luchar, ¿no?, por esos derechos. Y juntando las dos corrientes de psicología comunitaria y desarrollo comunitario, ¿no?, luego al final con todo el progreso que hubo,
se logró como profesionalizar, ¿no? Y salieron diferentes profesiones. Y entre ellas está el animador o animadora sociocultural, que yo quería remarcar que es una figura que a veces nos olvidamos de que existe y que yo creo que es un buen momento de sacarla a la luz. Y bueno, yo por la experiencia que tengo, es un campo que está cada vez en descenso, que no hay alumnado que se quiera dedicar a esto. Yo soy terapeuta ocupacional y me enteré hace poquito de esta figura y de toda la historia del desarrollo comunitario. Y bueno, ahora viviéndolo en primera persona en el CRL, ¿no? Donde yo ahora mismo estoy trabajando, jope, qué influencia y qué importante en la salud. Yo creo que estamos en un buen momento con todo esto también de los planes que están habiendo nuevos, del tema de que al final Europa, ¿no?, se está poniendo serio, de oye, es un modelo comunitario el que tenéis que llevar a la práctica, ¿no?, que está todavía este biologicista. Es una oportunidad para, no quitando ninguna de las dos corrientes, sino juntándonos, como ya se hizo en esa profesionalización, esta palabra tan larga y compleja, hace años, ¿no?, y que por lo que sea pues se ha ido perdiendo. Yo creo que ambos estáis en lo mismo, en la misma dirección, desde puntos de vista diferentes que tienen que confluir. Y bueno, era un poquito remarcar eso, que nos acordemos también que hay veces que pasa estas cosas, que yo ni la conocía. Y eso, nada más. Muchas gracias. Estamos, una última pregunta, si la hay, Ya. estamos ya sobrepasado el tiempo. Ya. Agradecemos que sigáis aquí prestándonos atención a todos, ¿no? No sé si había alguna última pregunta. Cancelamos, ¿no? Por algún lado. Sí, un poco. Bueno. Yo un comentario que creo que también es muy importante, cómo se hacen las cosas. No solo las cosas que se hacen, perdón, sino cómo se hacen. Es decir, el método, ¿no? Realmente no es lo mismo el sentido de que el profesional desde esa posición muchas veces que el usuario, yo como usuario tengo del profesional, de autoridad, de persona que me tiene que guiar, orientar y que muchas veces como imponer a que sea una persona que me acompañe, que sea la que me oriente, que sea la que me guíe, que sea un amigo, que sea alguien que me oriente, ¿no? Yo creo que esa opción realmente al final ambos quiero entender o vamos a partir de la base de que quieren lo mejor para mí, pero realmente al final cuando es desde esa posición o desde ese abordaje, al final tienes que hacer esto o desde una posición de porque yo lo sé, porque tengo más experiencia que tú o porque yo lo he estudiado, porque yo tal, al final realmente pierdes toda esa autoridad y al final no consigues el objetivo, ¿no? No sé si me he explicado. Bueno, visto, ¿no? No, tienes razón. Yo creo que, vamos, si hay un par de palabras clave en las nuevas formas de trabajar, pues es buscar acercamiento y negociación de las cosas, se pactan, se acuerdan, buscar los acuerdos como es natural y poderes compartidos. No es la cosa de empoderar o desempoderar, sino esta cosa poder que es capacidad para intervenir sobre la situación, sobre la realidad, compartir esa dialéctica del sujeto con la realidad y con el entorno, compartirlo, ¿eh? Y a veces pues habrá predominios alternantes, ¿no? Quiero decir, a veces tendrás tú más razón y otras veces a lo mejor la tengo yo. Bueno, pues lo tendremos. Sí, son nuestras vidas, ¿eh? Yo por mi parte acabaría con esta cuestión de mientras esto que dicen algunas personas en atención con diagnóstico, mientras ellos, los médicos, piensan en nuestra enfermedad, nosotros pensamos en nuestras vidas, ¿no? Con lo cual estamos al servicio de que la vida de las personas que atendemos merezcan la pena al máximo, ¿no? Y eso que llamamos enfermedad, pues, en fin. Bueno. Ni que lo hubieras preparado, ni que lo hubieras preparado. Las palabras perfectas para finalizar el Congreso. Muchísimas gracias por vuestra atención. Esperamos que haya sido una experiencia enriquecedora estos 2 días. Gracias en nombre de la MRP y hasta muy pronto a todas. Muchas gracias a la MRP y a todo el mundo y a la nueva Junta y a los salientes por el buen trabajo hecho.